Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Mentales. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy tengo dos super invitados. Estoy muy feliz porque está acompañándome mi amado esposo Diego Rossi. Diego, saluda para que te Hola a todos, conozcan. estamos súper felices, de verdad contentos de este nuevo capítulo de Mentales, de este nuevo capítulo. Estoy muy feliz de estar contigo. Gracias por invitarme y también con el súper invitado que tenemos hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial. Yo sé que muchos de ustedes lo han visto en videos, conocen parte de su testimonio, pero sé que conocen mucho su generación y es el pastor Luis Morales, papá de los chicos de Miel San Marcos, que ha sido de tanta bendición para las naciones. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de tenerlo, pastor. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo me siento muy privilegiado de tener a un cantautor y su amada esposa, como es el hermano Diego Rossi, conocido en las naciones. Nos ha bendecido aquí en nuestra iglesia y ha sido ícono para esta generación de adoradores. Yo me siento más privilegiado por esta invitación. Gracias, pastor. El privilegio es nuestro. Bueno, para los que no conocen un poquito más allá de lo que conocemos de la música Miel San Marcos, el pastor Luis tiene un gran testimonio. Él los va a contar un poco sobre cómo padeció el depresión siendo un joven, parte de lo que vivió su familia. Y quiero que estén muy conectados y muy conectadas porque de seguro va a bendecirles muchísimo. Yo sé que las palabras van a ser certeras para sus corazones y para su propósito. Así que bueno, pastor, vamos a ponernos ya en materia, vamos a iniciar. Quiero que nos cuentes un poco, sabemos que eres cristiano hace cuánto más o menos. Hace como unos 40 años. Wow, o sea, muchísimo. Sí. Yo no había No nacido. habíamos ni nacido. Desde el 72 para acá. Wow, muchísimo tiempo. Pero bueno, antes de conocer a Cristo, quiero que nos platiques un poco sobre la experiencia que tuvieron ustedes como familia de ser hijos de una mujer, obviamente, que se quita la vida delante de ustedes y, bueno, causa todo este trastorno tan fuerte en sus vidas, tanto emocionales como espirituales. Quiero que le cuentes un poco a la gente y a las chicas y los chicos que nos ven para que puedan conocer más a fondo. Bueno, nosotros en la ciudad de Guatemala, la capital de Guatelinda, yo, hijo de un jefe de policía de la motorizada del gobierno, supe después cuando uno indaga de sus raíces y de lo que lo ha pisoteado y de las piedras que hay que sacar en medio del corazón y de los espinos, de toda esa maleza que uno ve en su caminar cristiano, que mi abuela vendió a mi madre, una señorita de 15 años por dinero. Entonces, la falta de amor provocaba esas depresiones en mi madre. Yo, pues, a los 16 años, ella me dio a luz en esos problemas. Ella ya padecía de depresión, porque mi padre tenía su hobby como jefe de policía de una cantina donde tenía chicas, pero para mi madre no había amor, para nosotros no había amor. Y mi madre en esas depresiones, ella tomaba la pistola, como era joven, castigaba a mi padre, le quitaba la pistola y decía siempre, ya que se termine esta vida desgraciada e infeliz. Ese fue el grito de guerra que yo escuché por muchos años. Nosotros fuimos siete hermanos, dos y tres murieron, quedamos solo cuatro, pero ella se metía la pistola en la boca, era su desahogo, era su manera de salir de esas depresiones. Perdón, De esas pastor. depresiones. Y eso era un hábito que ella en su crisis de depresión, en sus crisis fuertes, tomaba eso como un hábito constante. Tomaba eso, pastora, porque siempre era depresión posparto, porque si nosotros éramos 7 hermanos y ella tenía 16 y murió como a los 23 años, ya para cumplir 24. Entonces, la depresión posparto, eso era un ciclo.
Claro. Eso era un ciclo y como no había amor, no éramos religiosos de ninguna religión, no había oración, no sabíamos ni qué estaba pasando. Y por fin, ella, un 4 de julio, yo pensamos que era lo mismo. Ya que se termine esta vida desgraciada e infeliz, mi padre borracho con su uniforme en la cama, ella toma la pistola y me dice, Luis Alberto se va a jugar con sus hermanos lo más lejos posible. Me oyó, pero ella sacaba eso como mecanismo de defensa. Claro, sí. Porque su carácter, ella era introvertida y en sus depresiones no le contaba a nadie. Excuso decirle que tenía yo una tía evangélica que cantaba muy lindo, pero ella jamás nos evangelizaba ni nos invitaba a ir a la iglesia y estábamos a pocos metros de eso que sufríamos, porque papá borracho llegaba disparando y nosotros escondidos debajo de las camas, ir a dormir a otros lugares y ya sabíamos que cuando terminaba el pleito, la pistola en la boca. Pero en esa ocasión yo había caminado como unos 10 pasos, no le hice caso en correr, sino me fui despacio y dije, oh, ya va a pasar. Y regresaba, pero oí la detonación y cuando regreso, entonces mi madre ya estaba tirada en medio de ese cuarto, de ese lugar donde vivíamos, con un hilo de sangre. Ya había fallecido. Mi padre se fue a dar parte a la policía, le quitaron su uniforme, lo dejaron preso. Yo le fui a avisar a la abuela, cerraron con esa cinta de color amarillo tan famosa que a mí no me gustaba antes. Hoy me da igual el semáforo amarillo, anaranjado. Lo que hace Cristo, ¿no? Lo que hace Cristo, pero por mucho tiempo yo aborrecía y odiaba porque me recordaba que nos dejó en la orfandad, cerraron, el juzgado cerró nuestra casa y entonces mi madre al cementerio y yo le dije a la prensa, ella se suicidó, mientras mi familia decía, usted tiene que decir que ese infeliz mató a mi hija. Y yo dije la verdad, eso me trajo muchísimos problemas con la familia materna. Claro. Y de ahí que me decían asesino a la edad de los 9 años. Wow. Yo ni sabía qué había pasado. Pero en esa depresión posparto, porque dejó a mi hermanita de 15 días de recién nacida. O sea, ella tenía, perdón, pastor, ella tenía, o sea, esa depresión obviamente venía de mucho antes, ¿no? Porque una depresión posparto viene obviamente arraigada a muchas raíces sin ser sanas, pero arrastraba eso, pero me quiero hacer como una pausa en la parte donde dices que ella nunca le dijo a nadie, y eso es un tema a nadie. Importante señalarlo porque a mí me pasaba igual, yo jamás le decía a nadie, era un silencio constante cuando tenía el trastorno depresivo, no había un familiar, una hermana, ni la mamá, nadie le decía. Nadie, a nadie, a la abuela, porque la abuela recibía dinero de mi padre, prácticamente era comprada, había un negocio ahí. Mi tía, que nunca nos evangelizaba ni nos invitaba a la iglesia, que era posiblemente las personas de más confianza. Nosotros que éramos niños, solo mirábamos las actitudes y todo. De 7 hermanos, entonces esas depresiones la llevaron a esa situación. Pastor, ¿recuerdas alguna, aparte de toda esta situación fuerte de crisis, no sé, la veías llorar mucho, la veías, qué actitudes tenías aparte de la que nos comentaste que le recuerdes? Bueno, eso que me recuerdo de que vayas a jugar con sus hermanos, me oyó. Ella ponía una fachada, ponía un mecanismo de defensa cuando estaba así y nosotros nos la pasábamos jugando en el parque, nos íbamos. Yo pienso que ella lloraba, que ella estaba ahí ensimismada, introvertida, pero no podía hablar, no se podía desahogar. De hecho, había mucha ignorancia, pues nosotros no conocíamos ni la palabra de Dios, ni las misas para mencionar religiones, nada de eso. Nada. No había manera ni siquiera de decir, bueno, no sé,
lo que fuese, ¿no? No había una forma de decir, ella me desahogo de algo, o sea, ella no lo encontraba, ¿no? Bastante fuerte. Bueno, pastor, y luego que pasa esto tan terrible y tan fuerte para la vida de ustedes, siendo 7 hermanos, ¿qué empieza a pasar en tu vida y alrededor, ¿no? Todo el tema de la etiqueta que te pusieron y tus hermanos, tu hermanita de 15 días, toda esta exposición tan fuerte emocional, ¿cómo empezaron ustedes a llevarla y cómo les afectó? Bueno, a los meses nos afectó porque nos dividieron. Algunos fuimos con la abuela materna y mis 2 hermanas se fueron con los abuelos paternos. Ya no nos volvimos a ver hasta ya jóvenes, pero excuso decirle que en los meses después de la muerte de mi madre, muere mi hermana Araceli, de 2 años, por tristeza, por ya no ver a su madre, y mi hermana de 15 días de recién nacida, buscándole nanas que la amamantaran, porque ninguna leche le hacía bien. Nosotros fuimos a la casa de la abuela y la repicadera, el tan de que vos y tu padre, tú y tu padre mataron a mi hija, y me castigaban mis tíos haciendo cosas que ni puedo mencionar, vejámenes y cosas terribles, y entonces yo no entendía eso para nada. Mi padre salió de la cárcel por falta de pruebas y nos llevó a un orfelinato religioso católico. Allá nos dejó, nunca más nos fue a visitar. Y yo padecía de insomnios. Las depresiones que venían a mi vida, padecía de insomnios. Claro. Y más que, con el respeto que me merecen los que van a escuchar esto, pero yo veía cómo los religiosos acosaban a los muchachos. Éramos como 500 Wow. huérfanos. Wow, en Y un lugar. los dormitorios eran de 40, de 30, de 50. Igual los colores del semáforo, unos dormitorios donde con foco verde, otro amarillo, otro rojo, otro. Yo no podía dormir y padecía de insomnio porque no entendía lo de mis padres, no entendía lo de la abuela. La abuela tampoco sabía de la Biblia. Claro. Mis tíos haciendo vejámenes, una tía provocándome al incesto, acosándome. Yo no entendía nada de eso. Tú no podías, perdón, pastor, no podías, o sea, tu mente de niño obviamente no podía entender por qué esta exposición, ¿verdad? ¿Por qué esa situación? ¿Había algún pensamiento en ti que viniera constante, que pudieras identificar o que recuerdes? ¿Algún pensamiento constante que atacara tu cabeza en ese tiempo? El pensamiento del porqué y de la culpabilidad que me señalaban mi abuela, mis tías, y después en el orfanatorio yo fui acólito de misa, yo fui sacristán de la capilla del colegio. Yo me encerraba ahí para querer salir de ese laberinto, para querer salir de esos insomnios y de ese adentramiento que era un mundo de sufrimiento. Yo le decía a los sacerdotes, me siento así, pero a ellos no les contaba la historia de mi familia. Esa historia no la conté aún siendo pastor. Yo padecí depresiones. Wow. Y yo no le conté ni a mi pastor ni a mi apóstol, porque no sentía la confianza, no sentía la seguridad. Miraba cómo manejaban en la religión con disciplinas, con castigos, con señalamientos, con sacar. Y yo tenía miedo que me sacaran todo eso. Yo les decía al sacerdote, me siento así, no puedo dormir, estoy así. ¿Cuántos credos rezaste? Y todo era en latín, ¿eh? ¿Y cuántos credos el mes pasado? Pues ya 20 y 30 Padres Nuestros, o sea, cada vez los aumentaba, y 50 Aves Marías y todo. Ahora aumentale otros 5, aumentale otros 6 y así. Y nada. Yo estaba peor, y a mi hermano lo acosaban los pedófilos, homosexuales, narcisistas, los que se echaban con varones ahí en el orfanatorio, y yo me iba de rodillas a buscar a mi hermano en la noche, a ver si no lo estaban acosando o lo estaban acariciando. Y cuando
Y cuando por fin podía dormir un rato, siempre la culpabilidad. A mí me ponían muchos sobrenombres porque me convertí en una persona introvertida. No le hablaba a nadie, no era para nada social. Y los sacerdotes decían, tú tienes vocación sacerdotal. Tú estás, pero para sacerdote. Me gané una beca para ir al seminario de la Ceiba de Guadalupe en San Salvador. Pero apareció mi abuela y nos sacó de ahí del orfanatorio a mi hermano y a mí. Mi hermano por su lado padecía de eso, de esas situaciones. Y estando él ensimismado, jugando, se había ido la energía en una empresa donde él se metió a jugar, regresó la energía y le quitó casi 6 dedos entre las dos manos. Él fue al hospital con intentos de quitarse la vida, con deseos de quitarse la vida, por las situaciones que ya hubo y que la religión no nos estaba ayudando. Por supuesto, los pensamientos de suicidio a mí siempre me acompañaron, porque yo miré eso en mi madre continuamente, año tras año. Yo soy el mayor de los hermanos y luchando con mi hermano para que él no cometiera ese prácticamente te volviste como el que protegía, el que ayudaba. Entonces, si pensabas, si yo también lo hago, y ellos también van a quedar volando, o sea, era como toda eso, por eso había tanta culpabilidad, ¿no? Sentías que había mucha culpabilidad por toda la exposición. ¿Sí se que hacer alguna pregunta? No, estoy aquí llorando por dentro. Estoy escuchando y estoy diciendo, Dios, ¿cuánto? Porque, Pastor Luis, hay tanta gente pasando por situaciones similares y no dice nada. Es una fachada, o sea, inclusive lo que dice, yo era pastor, yo ya era pastor, porque sí. Eso es algo que tú no contamos al principio. El apóstol Luis Morales ha fundado muchas iglesias. El ministerio Miel San Marcos que hoy vemos es el resultado de todo lo que durante años él con su amada esposa, a quien queremos mucho, han sembrado en mucha gente, porque yo he tenido el privilegio de estar ahí en la iglesia predicando, ministrando, y es un semillero de pastores. O sea, uno pasa por cada lado y esa iglesia nació de aquí, y esta iglesia nació de acá, y esto. Pero entonces es un pastor, y lo digo con amor, no un pastor de una iglesia local, sino un pastor que tiene muchos pastores a su cargo, y poder decir que eso lo vivió en su vida, que no decía nada. ¿Cuántos pastores, líderes, hijos de pastores están viviendo eso y no dicen nada? Exacto. Por raíces, ¿verdad? Porque al final hay muchas raíces sin ser sanas, lo que comentaba el pastor al principio, muchas espinas, ¿verdad? Y muchas situaciones que no son sanas realmente en Cristo, y se lucha con esto, ¿no? Aparte de lo que contabas en el testimonio, es que sales del orfanatario y te expones a las calles, ¿no? A las calles, porque cuando fui a la casa de la abuela regresamos y el tiempo no borra nada. Uno sigue peor, la situación sigue peor, y entonces yo me dediqué a tomar licor y fui a las calles a donde me daban posada para dormir. Ahí estaba terminando en los palenques de gallos para que la noche pasara. ¿Cuántos años tenía, perdón, pastor? ¿Cuántos años tenía? Sufriendo de insomnio, yo estaba como en los 17, 18, 19, por allí en las calles. Caí en la marihuana, caí en la droga, me hice compañero de amigos que me defendieran de mis tíos, que me defendieran de la abuela, porque seguía ese acoso y todas esas situaciones, ¿verdad? Y así emborrachándome, conseguí un trabajo de bartender para unos judíos. Y ahí yo me ponía el saco blanco y la moñita ahí, ¿verdad? Con el smoking para servir, pero la cosa era refugiarme en el alcoholismo para huir de ese insomnio, de esa intranquilidad, de esa falta de paz, de ese desasosiego y esa pregunta y la culpabilidad. ¿Por qué viene uno a esta tierra? ¿Quién me creó?
a qué vine y por qué mi madre se mata y por qué mi hermana se muere y por qué la otra se debate entre la vida y la muerte de recién nacida y por qué mi hermano pierde los dedos y por qué esto y por qué yo bajo los efectos de marihuana y de la fumadera me iba a los parques a gritar a quién se le ocurrió crear, quién me hizo, quién, pero entonces ¿por qué? Y esto y lo otro, ¿por qué nos acosaban en el orfanatorio? ¿Por qué violaban a mis amigos? Que muchos entraron heterosexuales, salieron homosexuales, y también entiendo yo que muchos de ellos padecían de depresión y se refugiaban en eso. Se refugiaban en eso, en un falso amor, para escapar de esa situación, pero ni la religión ni todo les daba la salida. Ahí en esa empresa de judíos trabajaba mi amada esposa. Ella había leído el diario del día 4 de julio cuando mi madre se había suicidado y decía quién sería ese joven o ese niño que dio declaraciones a la prensa, quién se dio, y ya platicando. Entonces ella entendió que yo era, pero yo no le contaba la historia a nadie. A nadie. O sea, tú también manejaste ese hábito de silencio. Nadie. Sí, la gente pensaba que estabas bien, la gente suponía también que no vivías ninguna depresión como tal. Exacto, la gente no se daba cuenta. Yo estuve en el Instituto Bíblico con mi amada esposa 5 años y mis pastores, mis profesores no supieron nada de eso. Estuve a los pies de un apóstol de la iglesia de Elim y él nunca supo de eso. Y a mí el Espíritu Santo me empujaba a hablar, a contar. Mis hijos supieron mi historia hasta el 2006. Ya, o sea, imagínate, hace poco. Supieron cuando empecé a dar el testimonio. Pastor, entonces, perdón, te interrumpo. Llegas a Cristo, ¿al cuánto tiempo de todo esto llegas a Cristo? ¿Qué sientes tú? Porque yo siempre les digo a las chicas que cuando llegamos a Cristo, Él llega y limpia la casa, pero hay lugares donde tiene que dedicar como más tiempo, ¿verdad? Como cuando limpiamos una casa, y hay lugares donde nos toca como sacar y bueno, esto sí. Y siempre les comparo a las chicas la vida de Pablo y la vida de Pedro, ¿no? Pablo en 3 días era el Pablo, y Pedro hasta después de que reciba el Espíritu Santo es el Pedro. Y muchas veces algunas personas se cuestionan el por qué llego a Cristo y sigo luchando con estas áreas, ¿verdad? O por qué llego a Cristo y otros vienen a juzgarme de que no tienes que estar muy feliz todo el tiempo, y yo sigo llorando y sintiéndome así. Siempre les digo, a veces somos muy Pedro, ¿verdad? Quizás otros son muy Pablo y logran en 3 días estar muy bien, pero a veces otros somos muy Pedro, que inclusive hasta negamos a Jesús después de haber caminado con Él, y tenemos que recibir eso del Espíritu Santo, ese toque especial para poder sanar. ¿En qué momento tú recibes al Señor y que tú digas, bueno, Él empezó a cambiar todo, y cómo empezaste a trabajar esa depresión ya siendo cristiana? Bueno, mi amada esposa me evangelizó, yo recibí al Señor Jesucristo, fui bautizado en agua, empezó el discipulado, y entiendo yo, esto no es generalizar, pero la depresión es un espíritu inmundo en mí. Así es. En otros es una situación del alma, adquirida, ¿verdad? Y en otros es proyectada, pero yo fui liberado de demonios, fui liberado de espíritus inmundos y no conté mi historia. Yo fui liberado en una sesión de liberación, que estaban dando enseñanza de liberación de endemoniados y esto y lo otro, y ¡pum!, me quedo trabado. Y ahí me empiezan a liberar. Ya estaba estudiando Biblia, y como estaba en una organización que no cree en el poder del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, ahí me trabaron otra vez, me trabé otra vez, porque el pastor me dijo, eso de la liberación, hicieron una gran alaraca, una gran junta, que el cristiano no puede tener demonios, y que yo me la había inventado, y que eso de recibir el bautismo del Espíritu Santo y lenguas, que eso no lo creyera, que eso no hiciera caso. Entonces yo no busqué
yo no busqué llenura, pero sí la depresión, aunque yo no conté mi historia ni aún con eso, ya era cristiano, bautizado en agua y bautizado con el Espíritu Santo, no porque ellos no me dejaban, Claro. no lo creían. Ujú. Entonces yo seguía sin contar la historia, todavía el laberinto de culpabilidad y saber por qué habían pasado todas esas cosas, pensando que estudiando Biblia y estudiando para pastor, para siervo de Dios, se iba a desaparecer automáticamente, pero no se desaparecía. Y a mí me daba miedo cuando habían personas en suicidio. Una de mis profesoras de misiones se suicidó. A mí me daban miedo esas cosas, no podía liberar porque yo no hablaba. Claro. Yo no hablaba de eso. No fue sino hasta que recibí el bautismo con el Espíritu Santo y empecé a confesar, identifiqué y yo declaré y yo acepté que tenía todo eso, que mi carácter no era introvertido, que mi carácter no era ese, que Dios tenía otro carácter para mí, pero esa depresión con ese insomnio por esas cosas, yo ni tocaba el tema con mi esposa, ni con nadie. Les aseguro, ustedes son de la nueva generación de creyentes, pero si miran ahí en las redes sociales, yo buscaba a Derek Prince, a Bob Mumford, a Gigi Ávila, a los liberadores de Argentina, tal vez oyendo a Charles Swindoll, a muchos siervos de Dios que escriben libros, pero yo me metí a las librerías porque quería ser libre, pero yo no confesaba. Yo no señalaba, no apuntaba, no aceptaba, no reconocía que había esa depresión en mí. Sufría las consecuencias de la depresión, pero no aceptaba, no reconocía, no confesaba y ni siquiera me animaba a decir las pisoteadas de esas de junto al camino que hacían mis tíos y el montón de piedras que yo tenía en el alma, que me las quitaran, ni esa maleza. No reconocía y así predicaba y así esto y lo otro hasta que el Espíritu Santo me confrontó y me dijo que tenía que hablar para ayudar a mi familia, para romper taras generacionales, para romper esas herencias, para ayudar a mi hermana, que mi hermana padecía del sistema nervioso, pero terrible. Mi hermana, que dejó a mi madre de 15 días recién nacida, también sufría la depresión. Mi hermano también sufría la depresión. Y como el Espíritu Santo me decía, tú les puedes ayudar, pero tú no hablas, tienes miedo de declararlo. Claro. Pastor, y ahí quiero hacer un stop importantísimo, porque ese es el tema más complejo a la hora de uno tener un trastorno enfocado específicamente a la depresión, ¿verdad? El no hablarlo, ¿verdad? El no decirlo, sobre todo por las etiquetas dentro de la religión, que lastimosamente cuando nosotros creemos que cambiamos de religión y seguimos con toda esa etiqueta de religión y no mantenemos una relación, pues hacemos que seamos mucho más, reprimamos mucho más nuestra parte emocional, que al fin y al cabo debemos mantenerla saludable en Cristo. Es una de las cosas importantes que me pasaba a mí, que ahora lo cuentas, es el no hablar. Entonces es importante, gente que nos está viendo, el pastor nos lo acaba de reconfirmar una vez más, importante hablarlo. Pero hay que saber con quién hablarlo, ¿verdad, pastor? Yo creo que es importante señalar el con quién para no escuchar eso es una tontería, te falta orar más, de pronto es que o sea, tantas etiquetas que hace que mucha gente diga, no, mejor no digo nada porque de pronto yo estoy en pecado, ¿verdad? Y me siento mal. ¿Con quién lo hablaste? ¿Cómo hiciste el proceso para poder confesarlo y hablarlo? Yo tuve una crisis en el pastorado y dejé el pastorado por mucho tiempo. Estábamos en Honduras y antes yo dejaba los pastorados así como el pasaporte de uno que tiene entradas y salidas. Yo me salía, me introvertía, empezaba con problemas de nerviosismo, problemas de no querer hablar, problemas de miedos, de eso de insomnios y todo. Entonces conocí a un profeta. Ese profeta era un amigo mío
Y yo empecé a acercarme a él porque era un hombre de mucha oración. Yo calculaba mucho a la gente, yo estudiaba mucho a la gente, yo me quedaba observando a la gente, pero no de un momento, de días y de meses. Y cuando miraba su actuar y cómo comentaban las cosas y manejaban las situaciones de pecado y las situaciones que la gente confesaba, yo me introvertía más. Pero este hombre, que es de ascendencia judía, un siervo de Dios, me invitaba a ir a orar a su casa. Me invitaba. Y él tenía problemas con su esposa y situaciones así que no lo entendían y cosas. Y yo lo ayudaba a él. Me dice, no le vas a decir a nadie nada, ¿no? Entonces yo dije, aquí hay una oportunidad que yo también puedo abrir mi corazón. Claro. Yo empecé a abrir mi corazón con él y le conté todas las cosas que había pasado. Entonces pasábamos noches orando, orando, y después en la iglesia donde estábamos íbamos a ministrar a las personas, a atender a las personas. Prácticamente no dormíamos, era bien cansado, pero en esa etapa fue que yo empecé a confesar y a sacar y a tener confianza. Lo hacía llorando, porque él también lloraba por la forma como lo trataba su esposa. Y ella no quería nada con el ministerio, pero quería riquezas y esto y lo otro. Era otro asunto con ella, pero yo los amaba. Yo aprendí a amar a la gente no por lo que tiene, sino por lo que Dios ha puesto en ellos, por lo que es, no importando los espinos, la maleza, las piedras, no importando lo que son, porque digo el que parece perfecto es que esconde más. Pero no es que no hayan pecadores, todos tenemos orgullo, soberbia y todas esas cosas. Y yo por orgulloso no contaba mi situación. Y aún en el pastorado pasaba, me deprimía y buscaba medicina para mis nervios, buscaba que me inyectaran, buscara y con el miedo de caer en droga, en dependencia, depender El miedo de todo. retroceder, ¿no? El tema de uno decir, si retrocedo y otra vez lo mismo, ¿no? ¿Alguna vez, pastor, siempre luchaste, por ejemplo, la manifestación del llanto, llorabas mucho aún ya siendo pastor? ¿Qué otras características o síntomas nos podrías platicar que tenías, así como nos dijiste? Bueno, insomnio, mucho miedo, mucho cansancio, desarrollé diabetes hasta el día de hoy, problemas nerviosos en la salud y muchas alergias internas que mi cuerpo buscaba reacciones, ¿verdad? Como derrames así, pero que se ponían rojos los ojos, que se rompían vasitos y que yo sabía que algo dentro de mí quería explotar. Ya no eran demonios, ahora la depresión ya no eran demonios. Ahora la depresión era almática, era de la personalidad, era de los pensamientos, era de no sacarlos. Claro. Y a veces a mi amada esposa le decía, ay, me siento así, pero yo no le decía realmente qué me estaba pasando. Busqué la medicina, buscaba esto, buscaba lo otro. Pero cuando confesaba más y confesaba más y confesaba más, identificaba más, eso me ayudó. Y pedir ayuda. Yo hasta el día de hoy le digo a los pastores, miren, a los pastores más cercanos, si ustedes quieren decirme algo con un cafecito, díganme mis fallas, mis errores, pero yo necesito, además de mis hijos, que a veces uno le dice a los hijos que todo está bien, no, estoy bien, con la familia porque no los quiere cargar, no quiere molestar. Entonces yo busco pastores, amigos, donde les pueda decir, me siento así, me siento asá. Pero veo que muchos agarran ventajas con las confesiones de uno porque lo tienen en las manos a uno, lo tienen agarrado
que entonces cualquier cosa uno les tiene que facilitar. Es una situación bien difícil y yo entiendo a las ovejas. Yo entiendo a las ovejas y les digo porque yo viví así, pero entre más confieses, no por morbo, porque yo quiero saber de ti, sino porque yo quiero que tú seas libre. A veces Dios, el Espíritu Santo me empujaba. Me recuerdo una vez que iba a predicar delante de 10,000 personas, ya con mi apóstol que me daba el púlpito cuando él salía de vacaciones en diciembre. Nuestra iglesia era de 10,000 personas. El sábado en la noche yo llegaba a la capital de Guatemala, ya vivía en San Marcos, para estar temprano y orar y ir a predicar. Y esa noche donde me hospedaba con el hermano que me acompañaba, no me abrían y no me abrían y no me abrían. Yo le decía al hermano, perdona, pero que nos perdone. Agarraba una piedra y tocaba fuerte y fuerte, y ya cuando queríamos hasta desarmar la puerta, pero yo tenía el deseo de insistir, ¿por qué no me iba? Y en la oscuridad había la muchacha, la hija, se estaba cortando las venas, empezó a cortarse las venas, y cuando yo vi eso, el Espíritu Santo empujándome otra vez para ayudar a la gente, yo oré por ella, reprendí, hasta el día de hoy, para la gloria del Señor. Ella está felizmente casada, me lo agradece cuando, ¿verdad? Y yo lo vi. Otra vez estaba predicando en las ruinas de Teotihuacán, en México. Estábamos en un evento de jóvenes, y llegó un hombre y borracho, y así, y me pueden ayudar. Y los religiosos, ya cuando somos pastores de renombre, y esto y lo otro, ay, saquen a este tipo. Ay, hombre, ¿por qué le vas a sacar? Mi padre terminó siendo un teporocho, un charamilero. Yo lo fui a evangelizar. Vos de ahí puedes salir un pastor, vos no sé qué. Ahí vos con tu gente. Yo lo ayudé, y yo le oí, y me dijo, hoy me iba a ir a tirar de ese puente de no sé qué, porque mi esposa me dijo que ya no le sirvo ni como hombre. El vicio está así, pero algo me dijo que viniera aquí, porque anunciaban ese evento de jóvenes. Claro, yo oré por él, lo bendije, lo abracé, lo que hice con mi padre. Mi padre terminó en depresiones también después de provocar eso. Claro. En mi madre. Él también no sabía cómo salir. Cuando yo me di cuenta que era para ayudar a la gente. Para eso eres pastor no solo en el púlpito, en la calle, donde quiera que estés. Cuando yo me di cuenta de esos casos de suicidio, que no eran cuando terminaba de predicar, porque esas liberaciones en los templos a veces son hasta aprendidas, o ya son religiosas. La gente aprende a excretar, ¿verdad?, sus líquidos y todo eso, pero en realidad no hay confesión. Si no hay confesión, no hay liberación. Yo le llamé a lo que me pasó la confesión que liberta. Wow, ya se Y cambia. por fin en el 2006 más o menos que yo me animé a dar el testimonio, la historia, Total. aquí en nuestra propia iglesia, porque ya no cabíamos en el templo pequeño, alquilábamos complejos sociales, y ahí como que el Señor impeléndome, me empujaba. Ahora, ¿cuántas veces el Espíritu Santo me cambió el mensaje y yo no obedecí? Por miedo, como Jonás, por miedo. Y tenía mucho, porque yo dentro de mí hablaba del comercio en las familias, eso que había hecho mi abuela, de vender, el incesto, la orfandad, la vida en los orfanatorios. Tenía mucho bagaje para compartir. Claro. Y hacer capítulos. Pero no, yo por miedo, perdóname, siempre yo era el primero que le pedía perdón al Señor después de un mensaje. Perdóname, otra vez no pude, a veces en las santas cenas, hasta que dije yo tengo que obedecer. Y al obedecer, entonces muchos grabaron
grabaron esto, grabaron lo otro, y como le decía a mi amada esposa, hay aspectos de mi vida que a mí me da vergüenza, como los tiempos de prostitución que iba a buscar a mi esposa a los prostíbulos, porque mi autoestima estaba demasiado baja. Ese era otro asunto de la depresión, que yo decía, ¿cómo voy a casar yo con una mujer decente, con una mujer pura, una mujer bonita? A mí me corrió una prostituta cuando enamoraba a su hija con un cuchillo. Digo yo, cuando una madre defiende a su hija, wow, le gana al mejor atleta. Eso fue terrible. Claro, Yo le decía a mi amada esposa, perdóname, amor, que diga esto, pero es que yo estoy siendo libre. Necesito decir esto, porque yo le decía a mi esposa, mi ángel, la mujer que se atrevió a hacerme caso y la que me llevó al evangelio, la que me ha oído y ha sabido de mis depresiones, ha sabido de esos problemas en el pastorado. Hasta le he dicho en los años pasados que yo como pastor, dejé Honduras allá con una iglesia de 1,500 personas por lo mismo. Me vinieron lagunas mentales. Claro. Me sentía así, yo dije, me voy a volver loco, esto ya no, y no podía decir lo que me pasaba. Nunca dije de la situación de mi hogar en Honduras. Ahora cuando escuchan los hermanos, dicen, no sabíamos, será otro pastor el que cuenta eso, no soy yo, pero todas esas situaciones me llevaron a que si se puede ayudar a una persona, entonces no importa si a mí me da vergüenza, lo voy a decir. Pastor, ¿crees tú que hubo un día donde tú dijiste, estoy sano? O sea, en mi caso, yo puedo decir que mi día fue cuando nació mi hijo, el segundo, aquí en México, el 14 de septiembre, después de 17 años de depresión, 3 años en proceso. Ese día yo puedo decir, Dios me habla, me dice, hoy ya elegiste ser libre y elegiste el gozo, ¿no? Porque creo que es de levantarse y elegir por encima de todo lo que el enemigo quiera seguir trayendo, porque la mente es tremenda, él trabaja la mente fuertísimo y obviamente afecta tus acciones. Pero cuando realmente eres sano, yo le explico a las chicas, a los chicos, no tienes recaídas, porque la psicología te dice que nunca puedes sanar de depresión, que puedes estar en un proceso estable, pero que nunca puedes sanar. Pero yo obviamente como psicóloga digo, sí puedes sanar, ¿verdad? Porque Cristo es experto en traer una sanidad y Él ya ganó esa depresión en la cruz. Entonces, ¿puedes decir que en ese 2016, ese día que predicaste, fue tu día total de sanidad? ¿O un día o fue algo que se fue dando hasta que se fue inmediatamente? Pues yo no puedo decir de un evento instantáneo. Yo he visto un proceso. Aun cuando yo me sentía libre, mejor, no totalmente, no completamente, no a perfección, como que los diablos, los demonios, el mundo espiritual que dice no te vas a salir o no vas a esto porque volvemos o te vamos a atacar, esto, lo otro, esos pensamientos, esas batallas que no terminan, pero que uno sí puede decir, yo en el 2006 dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y también que el Espíritu Santo me dijo, eso no se lo había dicho a nadie, ni a mis hijos, a nadie, te he dado el apostolado, porque cuando a mi hijo Josh en New Jersey, yo lo vi que tenía la unción para ser salmista, para ser siervo de Dios, porque él no dirigía aquí en nuestra iglesia, y me dijo el Espíritu Santo, sentí yo pues, porque a veces como que pareciera uno muy iluminado cuando dice me dijo el Señor o me dijo el Señor. A mí más me gusta decir lo que dice la palabra, ¿verdad? Sí. Pero sentí yo, le he dado la unción a tu hijo, porque él estaba dirigiendo
un ensayo con hermanos de diferentes naciones y con el carácter de él, que si yo era introvertido, mi hijo era introvertidísimo. Josué era introvertidísimo. ¿Tú Y sientes, era muy... pastor, que eso también, el hecho de tú no haber sanado, digamos, al principio, sino haber lidiado con eso, afectó un poco ese proceso también en ellos al principio? Sí, a mi esposa. Mi esposa no me tomaba un micrófono para nada. Mi esposa se encerraba a llorar en el sanitario, en los baños. Wow. Ella sufrió de la depresión porque su padre había enfermado de una brujería, ¿verdad? Terrible, y Dios lo sanó, pero mi esposa era muy tímida, muy introvertida, y entonces mis hijos por ahí iban también. Y todo eso a mí me ponía mal, pues, porque decía yo, pues si yo puedo hacer algo por ellos, lo tengo que hacer. Cuando me dice el Señor, le di la unción a tu hijo, y lo vi yo enseñando, y estaba terminando la universidad en Guatemala, pero yo lo mandaba con un pastor a New Jersey porque a él le gustaba eso de las grabaciones y estudio y todo aquello, y el pastor, él le iba a bañar hasta el perro, a limpiar la casa, el carro, todo. Y Josué aprendiendo. Cuando regresó, entonces él empezó a dirigir. Ahí empezó Miel San Marcos, cuando él comienza en nuestra iglesia a dirigir, y se sintió la unción, porque no es de armar equipos para cantar, ¿verdad? La unción, y él pasaba noches cantándole al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me dijo el Señor, tengo un apostolado para ti. Ahí fue donde yo puedo decir que fui libre de todo eso. Que me sentí bien para dar el testimonio. Y que ahora, hoy es martes, pero el viernes de la semana pasada, unos pastores de México me dijeron, ¿puede dar su testimonio? Sí, pero yo antes no podía. No fue sino hasta los 40 años de ser cristiano que fui a la iglesia donde había recibido a Cristo a contar la historia de mi vida. Imagínate. La gente lloraba. Mis compañeros pastores, que también les fui a pedir perdón porque me salí de esa misión, porque yo necesitaba el bautismo con el Espíritu Santo. Claro. No para dividir. Yo les dije, yo no me fui para dividir, era mi necesidad. Claro. Era mi necesidad, porque siempre andaba buscando algo de Dios que me ayudara a salir de todo esto, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica y todo. Perdónenme, les digo, y ellos lloraban, y yo lloraba también, y yo me sentía feliz que podía contar la historia de mi vida, y mis hijos me dijeron, wow, papi, eso no lo sabíamos, eso no sabía, esto y lo otro. Algunos familiares se enojaron conmigo porque dije toda la verdad, lo que me había pasado en la casa de la abuela. Todas esas pisoteadas que le ponen a la semilla de junto al camino, que cualquiera se para y en la iglesia dice, ese no es de Dios, porque es así, ¿verdad? Pero yo lo pude sacar, y eso me ayudó. Qué tremendo. Pastor Luis, ¿qué podría usted decirle a las personas que nos están viendo, esta conversación? Porque es una conversación que te están sintiendo así, que se sienten tristes, más con todas estas cosas que hemos estado viviendo de la pandemia, pero que se sienten tristes, que se sienten mal, que tienen esos pensamientos recurrentes de suicidio, de quitarse la vida, de vas a vivir lo mismo que tus padres, o pastores que dicen, toda mi vida le he servido a Dios y aún todavía lucho con esto que viene aquí dentro de mí, de depresión, de tristeza, de dolor profundo, porque nadie sabe realmente que, no sé, que fui abusado, que fui dañado, que pasó todo esto. ¿Qué les podrías tú decir hoy? Porque eso que dijiste es muy clave. Y eso lo creemos nosotros, y es que Satanás siempre está en lo oculto, siempre es padre de oscuridad, y él siempre, esa es la forma como él trabaja, no digas nada,
y cuando todo sale a la luz es cuando empieza a haber libertad. ¿Qué podrías decirle tú a esas personas en este momento? Yo le podría decir que esta generación de los Rossi, de los esposos Rossi, Diego Rossi, su amada esposa, son los padres espirituales de esta generación, y como ellos el Espíritu Santo ha levantado miles que ahora ya no tienes por qué callar. Hay que hablar, hay que confesar, hay que abrir el corazón llorando, hay que reconocer que uno está enfermo, que la depresión es enfermedad y que si es un demonio que se tiene que ir, no lo tenemos que estar amamantando, no lo tenemos que estar acariciando, porque otra de las situaciones de la depresión es hacerse la víctima. Hacerse víctima y entonces estar así, y eso no es de Dios. Él nos quiere llevar al ya no vivo yo. Yo le diría, hablemos, confesemos, tengamos el valor, porque Dios nos da el valor de decirlo, de pedir ayuda, de pedir oración, y entiendo que todos esos miedos es trampa del diablo para seguir en la servidumbre, seguir en la esclavitud. A más callar, más esclavitud. Pero si nosotros reconocemos, en primer lugar reconocer, estoy enfermo, no estoy loco, pero estoy enfermo, estoy necesitado. Esta no es la vida que Cristo me dijo que conquistara. El cielo no lo tengo que conquistar, ese es un regalo. Pero eso de sacar esa maleza, esas piedras, esas cosas que tanto daño nos hacen, eso sí lo tenemos que conquistar, porque hay depresiones como el pueblo de Israel sufrió en el caminar. Habían enemigos extraños, pero habían enemigos de adentro. Lo que los mató fueron los enemigos de adentro, no fue ni siquiera el faraón, ni las plagas, pero fueron los enemigos de adentro que ellos no quisieron sacar. Claro. Y yo he visto siervos, compañeros míos que se han suicidado, mi profesora de misiones, pero ¿cuándo supimos nosotros que no iba bien en su matrimonio, que no iba bien en su vida, que no era feliz? Hacemos las del payaso, de pintarnos una careta, de pintarnos una sonrisa. Parecemos los que exponen en la televisión, los que animan en la televisión, que que se estudian para eso, pero en la vida cotidiana, ellos sufren, ellos tienen sus luchas, ganan dinero por esa sonrisa, pero eso se termina. Tenemos que hablar. Yo le digo a los que nos escuchan y nos miran, bajen con los esposos Rossi. Esa es la puerta que Dios está abriendo para que hablemos. Yo no tuve ministros en los que tuviera confianza por muchos años, y tenía más miedo de hacerle daño a mi familia, de hacerle daño a los míos si yo hablaba, pero era por las trampas del enemigo. Tenemos que empezar a hablar y no terminar de hablar, porque si ya Cristo nos liberta, no quiere decir que ya la liberación es eterna, claro, sino que tenemos que seguir hablando y acostumbrándonos a no guardar nada que nos haga daño, a no guardar nada que nos perjudique, y a pedir oración, pedir bendición de los padres. Pedir bendición de los padres, no importa si los padres son borrachos. El mío era un teporocho cuando yo lo fui a evangelizar y me dijo: vos, yo no te di mi apellido, yo te daba el licor cuando eras niño, ni tus hermanos a los que les di mi apellido han venido a abrazarme, porque él estaba con su transpiración de licor y ese sudor y ese mal aliento del cigarro, que yo me lo conocía porque las casas tienen sus olores, ¿verdad? Las familias tienen sus propios olores. Yo lo abrazaba, yo le decía, pero papá, porque él ya por años no oía esa palabra. No soy yo, es Cristo el que entró a mi vida. Y yo lo abrazaba, lo evangelizaba. Él murió de cirrosis, pero clamando al Señor, clamando
clamando a Cristo. Entonces, la bendición de los padres, yo fui a buscar la bendición de mi abuela, de mi padre, aunque ella me dio una bendición católica de la cruz, pero yo sabía que, aunque en su ignorancia, pero me daba la bendición, porque eso es para romper esas taras generacionales, para romper esas herencias, esos patrones, esos ciclos que uno tiene. Yo pasé por años en eso. Me gustaba mucho la natación, me aislaba, no era de deportista social, no me gustaban tanto los deportes donde había que estar con otras personas, porque me sentía mal. A veces cree uno que la depresión se mira en la cara, se mira y entonces se aísla. Claro, Es otra situación, pero tenemos que, al empezar a hablar, los otros están lo mismo, tienen cosas adentro de ellos y cada quien cuidándose de lo otro, no importa si es iglesia, no importa si son ministros, no importa, es lo mismo de la pasta humana. claro. Pero Dios nos quiere libertar. La medicina es la sangre de Jesucristo. Yo comía el pan de la Santa Cena y tomaba el vino como que fuera el cuerpo de Cristo. Yo sé que es en símbolo, pero yo como que fuera el cuerpo de Cristo y decía, con esta comida yo voy a salir de eso, pero sin confesión, sin abrir mi corazón, sin contar nada. Yo seguía igual en cada Santa Cena, no avanzaba. No había nada. Pastor, una pregunta así especial, luego de todo esto que realmente es impactante, y muchas gracias realmente por contar con esa... Gracias, de verdad que yo sé que muchos de los que lo van a ver van a decir, ¡ah! Esto necesitaba. No estoy mal, ¿no? Porque ay, gracias a Dios. Todos pensamos que debemos callar, decirlo, y qué lindo es poder hablarlo y la forma que lo hablas. Pero hoy día, en este presente que Dios te ha permitido vivir tan lindo, que ves a tu generación haciendo algo tan hermoso, viajando, llevando la palabra, y ahora tus nietos, ¿verdad? Y siendo de tanta influencia, porque pues estamos de acuerdo que el Ministerio Miel San Marcos es un ministerio de mucha influencia en este tiempo, en la música, en la palabra, y ahora que ves este fruto, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Valió la pena la confesión? ¿Qué sientes y cómo puedes animar a esta generación a decirle que la importancia, ¿no?, de prestar atención a nuestra salud emocional en Cristo, pues nos trae un resultado de esta forma? Porque realmente ese resultado es cosecha de un hombre que creyó y también un hombre que prestó atención a su situación, ¿verdad? Sí, mi hijo Luisito lo resume: una decisión cambió el rumbo de toda una generación, porque yo no soy músico, mi padre era policía, mi madre mucho menos, a los 23, casi 24 años se suicida. No hay músicos, ni alabadores de Dios, ni adoradores. Mi hermana, que quedó de 15 días de recién nacida, ella, el deseo que yo tenía también era tener 7 hijos. Mi hermana y su esposo sí tienen los 7 hijos y los 7 son músicos. Bueno, hay una hija y 6 varones, todos son músicos, todos alaban al Señor, adoran al Señor. A veces les permiten en su iglesia cantar los coros que cantan sus primos, a veces no, porque esa es otra historia. Esa es otra historia de las iglesias, pero todos son adoradores, alabadores. Una decisión cambia toda una generación, hasta de los tíos, de los primos, hasta de familiares que uno ni conoce. Yo tengo una hermana que ella no ha dejado de ser carismática. Pues yo creo que Dios tiene cristianos en la católica, en los mormones, en todos lados, y ella está hasta cerca del obispo, del cardenal. La han tenido, pero con mucha confianza, de que visita a los enfermos, que va a ayudar a la gente, que va esto y lo otro. Mi hermana menor, que sus hijos son adoradores, alabadores. Mi hermano, que lo han puesto de jefe de mantenimiento de bodegas. ¿Y nosotros de dónde? Huérfanos. Yo no le puedo demostrar a la gente que pasé
del sexto año de primaria ni del tercer año de primaria porque el juzgado selló todo. Tuve que cambiar de apellidos porque a veces me ponía el apellido de la abuela, a veces del papá, a veces de mi mamá, y resulté que llevo el de mi mamá, el Morales. Pero fui Morales, no tenía ni identidad siquiera yo, pero ya en Cristo me dio la identidad, encontré mi apellido Morales legalmente. O sea, el Morales es de tu mamá. De mi mamá. Ah, sí. Tremendo. Mi papá fue Carías Quevedo. Mi mamá Morales Álvarez, parece, pero yo llevo solo el apellido. Y todas esas cosas afectan más la depresión cuando uno está en la escuela y todo, que de padre desconocido, sin padre, y todas esas cosas, como no sirves para nada, la inutilidad, esto. Nadie te quiere, ¿no? Nadie te quiere, exacto. Sí. Y entonces hoy al ver a estos chicos allá y ver todo esto que hacen maravilloso, ¿qué sientes, pastor? Entonces yo veo que ese es el regalo de Dios, la pura misericordia de Dios y la gracia de Dios, diciendo: Dios, mira lo que yo he tenido para mis hijos, para mis criaturas, para todos, pero ustedes, por no confesar, por no declarar, por no buscar aún cerca de Cristo, se puede morir uno, se puede suicidar, ¿verdad? Al lado de Cristo se suicidó Judas, pero alejándose. Entonces, si uno le cree al Señor y obedece lo que Él dice, Él tiene premios para todos. Igual Él da más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, porque esa es otra cosa que de esta pregunta. Que yo dentro de mí decía: si un día me das esposa, yo quiero tener hijos que te sirvan. Porque mi autoestima estaba por los suelos. Después que mi esposa, nuestra primera hija, fue sacada por forceps porque operaron a mi esposa de 3 meses de embarazo, y los doctores decían: usted solo rece que su mujer no se muera, porque la criatura se pierde. Y yo miraba al pastor primero que tuve con su familia cantando y predicando, y decía: si un día tengo una familia, Dios, quiero eso. Y por años en mi agenda escribía que yo no sabía los textos, pero yo en mi casa que te cantemos, yo en mi casa que cantemos al Señor. Y mis hijos pues no son músicos así de nacimiento, de herencia, ¿no? De herencia, nada. Pero digo, talentosos, porque aparte son muy, muy, muy talentosos. Dice: Dios mío, o sea, lo que hace el Señor, pone propósitos, dones, donde definitivamente el enemigo había querido poner muerte, ¿verdad? Y destrucción. Exacto. Entonces yo veo la misericordia de Dios en muchos regalos, muchos dones, todo lo que Dios da por todo el tiempo que uno pasó en esas situaciones. Yo a veces lloro, pero digo: si mi madre me hubiera visto predicar, me hubiera oído predicar, si mi madre hubiera oído a mis hijos, a nuestros hijos cantar al Señor, o si mi padre, bueno, pero todo ayuda bien, ¿verdad? Sí, y es impresionante que tengan el apellido de ella, ¿no? Es como, no sé, algo como el Señor ahí haciendo, como, no sé, una honra a la memoria, no sé, Dios hace unas cosas. Exacto. Yo siempre he pensado que uno no puede poner a Dios en una cajita, y yo siempre les digo a las chicas: por favor, no pongan a Dios en una cajita, porque Dios es impresionante, hace cosas que, claro, nuestra mente está en la lucha, ¿no? Pero eso que acabas de contar, que el apellido es de ella, digo, no sé, wow, o sea, de verdad que Dios hace cosas que no podemos impresionar. Decir algo. Pues, estamos aquí casi que lloramos. Sí, realmente yo he escuchado el testimonio varias veces, he tenido la bendición de poder gracias. Con los chicos, con Josué, con Luis, con Sammy, somos muy, muy amigos, muy cercanos. Siempre estamos en contacto todos los días, nos mandamos mensajes, nos mandamos chistes, nos reímos y ver todo lo que Dios está haciendo en ellos. Pero yo digo: wow, qué lindo es ver que ellos están cosechando lo que su papá, lo que su mamá creyeron a Dios. Y es un desafío para todos los que nos están viendo en este momento, de decirles: hoy estás sentado ahí frente a la computadora, frente a la tele,
frente a un programa que no esperabas ver, pero hoy Dios te está diciendo, tú puedes. O sea, conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. O sea, Dios dice, conmigo todo lo puedes. Y lo que el apóstol Luis decía es muy cierto. O sea, Dios me sanó, pero hay que ser conscientes de que tenemos un cuerpo mortal. Es un cuerpo que todos los días nos atrae al pecado, que nos quiere hacer Claro. volver a lo mismo. Pero la única manera es llevando todos los días nuestras situaciones a los pies de Cristo. Por eso es tan importante, y aquí me meto muy pastoralmente, el congregarse, el buscar a Dios en familia, en hacer parte de un lugar que te ame, Ciudad de refugio. que te quieran, de tener una familia en Cristo, un pastor que te ame, que te abrace, que te bendiga, que ore por ti, que una casa. Yo creo que eso es muy importante, porque hay gente, pastor, que dice, no, yo no necesito, o sea, Yo solo puedo. yo solo puedo, yo desde aquí viendo. No, qué Pero importante no es se ser puede. parte de una casa local. No es cierto, solo no se puede. A mí lo que me marcó en una iglesia donde me llevó mi amada esposa, no había culto, sino esa iglesia donde fuimos primero cuando ella me evangelizó. Ahí cantaban en la mañana, pero en la tarde iban casa por casa evangelizando. Y cuando yo llegué, el misionero me dio un abrazo. Primera vez que un hombre me daba un abrazo. Yo era limosnero y con garrote porque decía, ¿y este qué cree? Porque tenía el estereotipo de lo del orfelinato, que los hombres se abrazaban y se besaban, y yo quería ese abrazo, pero lo rechazaba. Bueno, ya. Y él diciéndome, Dios te bendiga, Cristo te ama. Y después entendí que era el Padre abrazando al pródigo, el Dios de la gloria. Y también este pastor, que es apóstol, él sufrió depresiones. Él estaba en una situación difícil, nos dejamos de ver por años, y yo buscándolo en las redes, quién fue el hombre que me llevó a hacer la oración de fe, por fin lo encontré. En esos días él tenía como una congregación de 20 personas y estaba frustrado, estaba deprimido, que no había hecho nada, que no había servido para nada. Y yo, no por orgullo, porque no le cuento a nadie así de entrada, le conté todo el historial y lo de mis hijos y los álbumes y todas las grabaciones y mira dónde hemos ido y esto y lo otro. ¡Wow! Y él me invitó allá en Spring Hill de la Florida a ir a contar eso, y todo fue desde que me evangelizaste. Mi esposa me llevó y dejaron, eso fue tremendo. Le di una honra cuando vino aquí a Guatelinda. Los pastores también se deprimen. Mi apóstol le dio cáncer en la garganta, le cayó un derrame en la garganta y él sufría de depresiones. Y recuerdo que su esposa, los dos ya están con el Señor, me decía, Luisito, porque en el internado habían como 3 Luis, entonces había uno que se llamaba Luis Soto. Y entonces cuando decían Luis, los dos corríamos, íbamos, y a veces era de pérdida de tiempo. Entonces quedemos así. Tú, cuando digamos Luis Soto, tú vienes, y cuando digamos tú Luisito, tú vienes. Entonces, y ahí me quedó el Luisito, pero no era algo que yo me estaba poniendo. Igual Miel San Marcos, así comenzaron a invitar a nuestros hijos, pero me dijo la esposa de mi apóstol, Luisito, ¿cómo hiciste para salir de aquella situación que viviste? Porque como les digo, yo me parqué en el ministerio, me salí y estuve meses que me invitaban a predicar. Algunos pastores me decían, mire, le pago al mes, un cheque al mes de tanto. Véngase, ayúdeme. No, yo ya no sirvo para eso. Yo esto, lo otro. ¿Cómo saliste de esa situación? Eso me dio a entender que mi apóstol estaba pasando por eso. Entonces yo le dije, porque mi apóstol era una tumba cerrada, él no contaba sus problemas con nadie, porque es difícil tener amigos en una iglesia. Uno tiene compañeros y todo, hijos, pero tener amigos que uno pueda decirle, ¿verdad? A su Ananías, o como tuvo David, a su profeta. Yo lo encontré en ese profeta, pero mi apóstol no tenía. Él, el derrame,
le dio en la garganta y yo le dije cómo había salido yo, pero a él Dios se lo llevó ya, dejó el ministerio, quedó enfermo y ahí se fue con el Señor porque él ya no quería predicar cuando los pastores oraban, que sanara y hasta 50, él se enojaba y decía que no. Ya. Él ya quería irse, y yo no sé si era el plan de Dios, pero lo que quiero decir es los apóstoles se deprimen, los pastores se deprimen. Esta es una generación, estos tiempos que por la situación que se está viviendo, por lo económico, por el desempleo, por la salud, por esto y lo otro, la gente se deprime porque no conocía la depresión. Estábamos tan acostumbrados los pastores, los siervos de Dios, los ministros a vivir muy bien, a vivir abundantemente, viajando más en los aviones, así la pasábamos y muchos, la vida abundante, ¿verdad? Hasta nos decían que somos del Evangelio de la Prosperidad porque hablamos de riquezas. Si Dios, yo ya saqué comida de los botes de la basura, yo llené mi estómago con agua del chorro cuando no tenía, yo pasé el hambre y todo, entonces tenía que hablar también de restaurantes, de comidas, de esto y lo otro. No voy a esconder las riquezas que Dios nos da. Tremendo, pastor. Pues bueno, yo antes de terminar queremos que hagas una oración por la gente, por nosotros, para que realmente todos aquellos que están, si tú estás viviendo esta situación, después de ese testimonio, creo que el Señor te ha hablado de la importancia de confesarlo, de decirlo. Yo siempre les digo que busquen un rendidor de cuentas, les llamo yo. Digo, busca a alguien que tú puedas, claro, de confianza, rendirle cuentas, de que tú puedas constantemente decir, así me siento, ¿verdad? A veces me siento así, y que sea una persona de Dios que te respalde, que te ayude, que te anime y que no te hunda. Y siempre les platico eso. Y quiero, pastor, que nos regales una oración bien especial para ya concluir, para que bendigas a esta generación. Eres padre realmente de esta generación, o sea, creo que tienes demasiada autoridad de parte del Señor para honrar esta generación, para bendecirla con tus palabras como padre también, y por nuestras vidas, para que el Señor nos ayude en este tiempo y podamos ser cristianos que realmente vigilen su salud emocional y la enfoquen al Espíritu Santo para ser mucho más productivos y, como dice la palabra, vivir en esa plenitud del gozo, ¿no? Que el Señor quiere que vivamos. Entonces, pues, pastor. Amén. Y yo les digo a los que nos oyen y nos miran que hay gente que está en la cárcel por años que son más libres de muchos que están afuera. Tengo hijos espirituales y discípulos que están encarcelados, sí, injustamente, a saber, porque todos son inocentes a la hora de las cosas, pero que ellos han recibido a Cristo, se mantienen en ayuno, recibiendo visitas y los evangelizan y son libres y son felices. Las cárceles están en el mismo cuerpo de uno, en la misma mente de uno. Y si uno quiere salir, le pide ayuda a Cristo y le pide ayuda a los padres espirituales, a los pastores, y se mete a leer la palabra, pero todos los días esa es la medicina, la palabra, la oración y no dejando de congregarnos. Hebreos 10:25 dice que el que deja de congregarse es un apóstata. Porque no está diciendo te dejas de congregar porque fuiste a la universidad, eso se vale, o por tu trabajo, eso se vale, pero dice no dejando de congregarse, ese dejar es apostasía. Ah, no, la iglesia está llena de hipócritas, ah, no, a mí me hicieron esto, ah, no, a mí me hicieron lo otro, esa es apostasía, y dice, ¿cuánto más cuando aquel día se acerca, cuando viene el Señor, que no nos encuentre en apostasía por problemas que tenemos, por situaciones, porque yo muchas veces culpé a mi abuela, ¿qué tenía que vender a mi madre? ¿Qué tenía que casarla con mi padre policía? ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué tenía mi mamá? Yo iba a los cementerios a llorar en mis depresiones, ¿por qué te fuiste? Mira todo lo que me están haciendo, me culto a los muertos, yo peor me ponía porque no sabía a quién decirle las cosas. ¿A quién? Mi confesor
en el orfelinato, él fumaba, él también pasaba depresiones, pasaba ansiedades. Yo decía, pues él estamos iguales. ¿Y quién ayuda a quién? Yo cargaba, del orfanatorio saqué un crucifijo cromado con cadena y ese lo cargaba toda la vida, creyendo que algún día yo iba a salir de todo eso. Me iba a las borracheras, vos hombre, respetá, quítate el crucifijo cuando salís. No, con él andamos siempre, pero yo con el deseo de salir, después de salir de los vicios, salir de la prostitución, salir de todo eso, pero solo Cristo Jesús, solo su sangre preciosa, y que hablemos, que no seamos tumbas, que hablemos, que confesemos, que saquemos, que no tengamos caja negra en nuestra alma ni botes de basura, y no recibir basura ni del diablo, ni recibir de nadie todo lo que no nos vaya a edificar. No, que no lo escuchemos, porque yo oía a mis tíos, a mis tías, oía a mi familia y cosas terribles. Mi abuela me maltrataba, me decía, y eso estaba rumiándolo yo en mi mente, peor me ponía. Las oraciones religiosas, Pater Noster, que es en Cheli, Santificator, no me entugas, ahí me la pasaba en latín, diciendo el credo, y el Ave María no lo digo porque como hay evangélicos escuchándome, pero ahí estaba yo y nada. Acolitaba misas, cuántas misas estaba acolitando en la capilla de mi colegio, de mi orfelinato, y nada. Hasta que Cristo llega. Pero si Cristo llega y uno no confiesa y uno no habla, aún con Cristo se puede ahogar Pedro. Eso sí. Tiene que pedir ayuda. Así que gracias, amados, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice a estos padres jóvenes, espirituales, los hermanos Rosy, Dios eterno, que lo estás usando con la paternidad tuya para ayudar al huérfano, a este mundo que está huérfano, Señor del cielo, que solo el Espíritu Santo, el Cristo de la gloria, los puede ayudar, Señor del cielo, que haya una generación de jóvenes pastores, de jóvenes padres que puedan liberar, que puedan ayudar, que puedan bendecir al que quiere ser ayudado, al que quiere ser cuidado. Señor, pon la sinceridad en cada oyente, en cada creyente, en cada televidente, Señor del cielo, que puedan pedir perdón, que puedan hablar, que puedan confesar, que puedan sincerarse, que puedan abrirse, que puedan llorar toda la situación que hay adentro, en su mundo de adentro, para que puedan ser liberados y no se estén perdiendo la vida abundante, los dones, los tesoros, los ministerios que tú tienes para ellos, las empresas, Señor de la gloria, el gran avivamiento que estás preparando para ellos, Señor, al pasar esta situación en el mundo. Prepáralos en sus casas, que salgan del enrolamiento, que salgan del confinamiento espiritual, que salgan del encierro espiritual, de la cárcel espiritual, que no entreguen su mente al enemigo, que no entreguen su alma al enemigo, que no estén ellos repitiendo, Señor, las amarguras o los que le hicieron. Sácalos de esa victimización, de hacerse víctimas, de esos insomnios, de esas depresiones, de esos dolores, de esas enfermedades de alma y de cuerpos. Sácalos adelante. Levanta esta generación que le va a dar la bienvenida al Señor Jesucristo, que va a levantar huérfanos, que va a levantar muertos, que va a sanar enfermos, que va a sacar de la cárcel a los aprisionados, a los afligidos, a los angustiados, a los deprimidos, a los oprimidos. Oh Señor del cielo, prepara a tus siervos con sus
manos para ir a liberar, para ir a sanar, para ir a abrazar, para ir a darle el amor del Señor que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Liberta, Señor, danos una generación libre, danos una generación sana de la mente, danos una generación, Señor, que hable tus maravillas, que publique en los diarios tus maravillas, que publique, Señor, en las redes tus maravillas, que cuente las maravillas tuyas de cómo tú sanas, tú libertas y tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendice a los pastores Rossi, Señor, bendícelos espiritualmente, físicamente, económicamente, materialmente, matrimonialmente, familiarmente, ministerialmente, eternamente, a sus niños, a sus hijos espirituales, Señor del cielo, a sus mentores, a sus pastores, a sus familiares, Señor de la gloria. Y esto que ellos están haciendo, que lleve mucho fruto para la gloria de tu santo nombre y que sean recompensados. Amén. Como tú recompensas más abundantemente de lo que pedimos. Amén. O entendemos por Cristo Jesús. Que la paz de Cristo repose en ellos, Señor de la gloria, y que mientras ellos están predicando aquí, pongan los peces debajo de las barcas, los abunde, Señor, mandes los cuervos, mandes la provisión, mandes los recursos que ellos necesitan para seguir haciendo el ministerio para gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos y te lo agradecemos. Amén. 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 Yo muy agradecido, muy privilegiado de estar con esta generación de adoradores que el Espíritu Santo está usando en este tercer milenio. Pastor Luis, muchas gracias. Por favor, salúdeme a la pastora Rebeca. Espero que pronto pase esto para que pueda venir a Veracruz, como en algún momento le dije, es uno de los sueños que tenemos con Evelyn. Que ustedes vengan. También poder ir allá y comernos un delicioso desayuno guatemalteco, ir a la venta a los colombianos también, podemos ir. Claro. Gracias, pastor, muchas gracias, de verdad que esto es un regalo de Dios, estábamos orando hace mucho tiempo y gracias a Dios que se dio, y muchas gracias por bendecir tanto esta generación, gracias de verdad por ser un hombre tan honesto con su corazón. Yo sé que esto va a trascender y va a bendecir, de verdad que qué lindo que el Señor haya preparado este tiempo. Muchas gracias, les queremos muchísimo. Gracias a ustedes por la confianza. Con todo el amor. Nos vemos Dios lo siga usando. Amén. Seguimos en contacto, pastor. Gracias y nos veremos muy pronto. Amén. Gracias, pastor. Gracias a ustedes por estar conectados. Un abrazo y seguimos. Cualquier cosa nos tienen en las redes sociales. Un abrazo, bendiciones. Bye. Bendiciones, con permiso. Sí. Bye. A todos los que quedaron ahí, bueno, hoy fue un tiempo increíble, fue muy lindo, de verdad que sí. Espectacular, estamos aquí todos conmovidos. Confrontados, desafiados. Si tú estás viviendo cosas como estas, ahí sale un número de WhatsApp, mándanos un mensaje, queremos orar por ti, queremos orar por tu vida, queremos poder apoyarte en este proceso de Dios para tu vida, ¿verdad que sí? Y muchas gracias por conectarse. Ustedes saben que nuestras redes sociales están disponibles. Ahí aparecen abajo. Abajo aparecen y bueno, creyendo firmemente que el Señor ama y anhela que vivamos en su plenitud, en su gozo. Así que vamos a seguir y creyendo que los mejores días están llegando. Un abrazo, los queremos, bye. No sea para mí, sino sea para ti. Volvimos a la vida. Él nos dio la libertad, Él nos dio su gloriosa salvación. Yo no sé si estás pasando problemas más graves que estos, pero esta noche la vida está aquí, el Padre está aquí. Yo regresé como un pródigo nauseabundo y hediondo, y Él me salvó, me cambió, me dio vida, me ha dado la bendición de tener una familia que alaba y adora al Dios del Mentales.